En la clase de hoy estudiaremos la información correspondiente al tema 3, equilibrio del mercado. Ya lo comentamos un poco en la clase anterior. Si recordáis, podíamos plantear la función de demanda, que siempre tenía pendiente negativa, y la función de oferta, con pendiente positiva. Y buscábamos el punto de equilibrio que correspondía a donde se cruzaban ambas funciones. Lo más recurrente es que trabajemos con funciones lineales, cuyo cálculo será mucho más sencillo que funciones con curvilíneas un poco más complejas, ¿de acuerdo? Entonces, lo más recurrente, repito, que trabajemos con funciones lineales. A partir de esta información tendremos la función de demanda y la función de la oferta. Función de demanda, repito, con pendiente negativa. Por ejemplo, podemos plantear 5 menos 2p. Como podéis ver, pendiente negativa, ¿de acuerdo? Y luego planteamos, por ejemplo, la función de oferta, que podría ser, en este caso, 3 más 2p, ¿de acuerdo? Planteamos esta información, función de demanda y función de oferta. A partir de estos datos, tenemos que igualar ambas funciones, la de demanda y la función de oferta. En este caso, plantearíamos 5 menos 2p es igual a 3 más 2p. Y así encontraremos la información correspondiente al precio de equilibrio. Cuando tengamos la información del precio de equilibrio, posteriormente buscaríamos la cantidad de equilibrio sustituyendo la P en la función de demanda o en la de oferta. Me es indiferente en la que lo hagáis, ¿de acuerdo? Entonces haríamos 5 menos 3, 2, 2 más 2, 4P. Por lo tanto, P es igual a un medio, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos que la P es un medio. Si la P es un medio, tendríamos en este caso 2 multiplicado por un medio, que evidentemente es 1, más 3 es igual a 4. La cantidad será 4. También podría haberlo hecho aquí. 2 por un medio, 1, 5 menos 1, 4. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la cantidad de equilibrio es 4 y el precio de equilibrio es 0,5. Esta es la información que obtendríamos en un ejemplo como este. Así de sencillo. Así es como se busca el precio y la cantidad de equilibrio. Esto, por favor, lo tenemos planteado en la página 25, parte superior, ¿de acuerdo? Que nos indican el equilibrio de mercado, es aquel punto donde se cruzan las curvas, las funciones de oferta y demanda, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces, es el punto donde se produce una interacción entre la disposición para vender los productos por parte de los vendedores y de comprar por parte de los compradores, de los consumidores, ¿de acuerdo? Esta es un poco la idea que tenemos que plantearnos. A partir de aquí existen 3 posibles situaciones. Una situación, estar en equilibrio, que el precio corresponda al precio de equilibrio. En este caso, si estamos en equilibrio, ¿qué ocurriría? Que la información correspondiente, el precio, se debería mantener constante. Si nos encontramos en precio de equilibrio, se mantiene el precio constante, ¿de acuerdo? Ya que la cantidad de demanda y la cantidad de oferta son iguales. Pero hay 2 situaciones más. ¿Qué situaciones tenemos? Por favor, una posible situación es que el precio esté por encima. Imaginaos un precio superior al precio de equilibrio. En este caso, a este precio, ¿qué ocurre? Que tenemos, esta gente está dispuesta a comprar, pero toda esta gente estaría dispuesta a vender. Los productores podrían llegar a vender esta cantidad, esta es la cantidad de oferta, y aquí tendríamos la cantidad demandada al precio indicado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que los productores están dispuestos a vender a ese precio es mayor a la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores. Es decir, habría, en este caso sin duda, un exceso de oferta, ¿de acuerdo? Tendríamos en este caso un exceso de oferta. ¿Cuándo hay exceso de oferta? Pues cuando el precio sea mayor al precio de equilibrio. Y si el precio es mayor al precio de equilibrio, ello conlleva que la cantidad de la oferta sea mayor a la cantidad de la demanda, como podemos comprobar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay exceso de oferta, ¿qué ocurre? Que la solución ideal en ese caso es disminuir los precios. En este caso, lo que se debería plantear sería que el precio disminuyese hasta llegar al precio de equilibrio. Esta es una posible situación cuando no estemos en equilibrio. Y otra sería la posición contraria, que es cuando el precio se encontrase por debajo, planteo aquí A, por ejemplo, precio se encontrase por debajo del precio de equilibrio. En este caso, la cantidad
que estarían dispuestos a vender los productores sería esta de aquí. Esta es la cantidad de oferta. Y por el contrario, lo que estarían dispuestos a comprar los consumidores sería toda esta cantidad, la cantidad de la demanda. Ahora, como podéis comprobar, hay un exceso de demanda, ¿de acuerdo? Exceso de demanda. Toda esta parte de aquí corresponde al exceso de demanda. Esto se da cuando el precio es menor al precio de equilibrio. En ese caso, ¿qué ocurre? Que evidentemente la cantidad de demanda es mayor a la cantidad de oferta. Por lo tanto, en ese caso, ¿qué debería ocurrir en el mercado? Pues que el precio debería aumentar en este caso, ¿de acuerdo? El precio aumentaría hasta llegar al punto de equilibrio, al precio de equilibrio, ¿de acuerdo? Estas son las tres posibles situaciones que se pueden dar en estos tipos de ejercicios, ¿de acuerdo? Cuando estamos trabajando en el equilibrio del mercado. El objetivo básicamente es encontrar el punto y la cantidad de equilibrio. Luego veremos cuando hay impuestos y cuando también a veces tenemos precios mínimos y máximos, esta información va a cambiar, pero lo comentaremos más adelante. Una vez dicho esto, tenemos en la página 25, parte central derecha, unos gráficos, que son los gráficos de exceso de oferta y seguidamente exceso de demanda. En exceso de oferta veis que hay un excedente, ¿verdad? En este caso, ¿por qué? Porque a este precio hay más producto, más bien o servicio del que queremos consumir. En cambio, en el precio que está por debajo del precio de equilibrio, habría en este caso escasez, ya que lo que los compradores, los consumidores están dispuestos a comprar es mayor a lo que está ofreciendo el mercado, los productores, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, tenemos determinantes de las estructuras de mercado. Esto lo comentaremos muy rápido, pero que tengamos la idea. Tenemos distintas estructuras de mercado que debemos conocer, nos deben sonar más o menos. Competencia perfecta, monopolio, oligopolio. ¿Y las estructuras de mercado de qué dependen? ¿Cuáles son los determinantes? Por aquí tenemos un seguido de ellos. La decisión sobre los precios. Importante, los precios pueden ser ya determinados o podemos tener nosotros importancia en decidir el precio. En competencia perfecta, todos los vendedores son precio aceptantes, aceptan un precio. Eso ocurre en competencia perfecta. En cambio, por ejemplo, en monopolio somos precio decisores, nosotros decidimos el precio, ¿de acuerdo? Podemos decidir sobre el precio las empresas correspondientes. Esto en monopolio o también en oligopolio muchas veces. En cambio, en competencia perfecta no. Entonces, un determinante es la decisión sobre los precios. Otro es el grado de homogeneidad de los productos. Si hablamos de productos homogéneos o, por el contrario, productos diferenciados. Generalmente en competencia perfecta hablamos de productos homogéneos y muchas empresas venden el mismo producto, el bien o servicio, ¿de acuerdo? El grado de concentración de la oferta. Cuantas más empresas haya, evidentemente, es más cercana a la idea de competencia perfecta. Si tenemos solamente una sola empresa, sería monopolio. Pocas empresas, oligopolio, ¿de acuerdo? Barreras de entrada y salida. En competencia perfecta no hay ningún tipo de barrera. En monopolio o oligopolio, por el contrario, sí, ¿de acuerdo? Y regulación externa. Puede haber intervención o libertad del mercado, ¿de acuerdo? Esto también lo comentaremos. Luego, cuando hablemos de impuestos, precio máximo y mínimo, ahí habrá una intervención por parte del mercado. Habrá una intervención por parte del Estado. Una vez dicho esto, y ya haciendo referencia a lo que comentamos en la última clase, la información correspondiente a los desplazamientos de la función de demanda y de oferta. ¿Qué ocurre? Que si tenemos una información como esta, tenemos la demanda y la oferta, y la demanda, por ejemplo, aumentase, se desplaza hacia la derecha, pasaríamos de este punto de equilibrio a este otro. Por lo tanto, ¿qué habría ocurrido? Que tanto la cantidad como el precio de equilibrio aumentarían. Estas son preguntas recurrentes en la parte tipo test, que nos indican o nos preguntan qué ocurriría con el precio y la cantidad de equilibrio en el supuesto que la demanda aumentase, disminuyese, evidentemente, con los condicionantes que ya sabíamos. Y puede ser que la demanda aumente y también, por ejemplo, aumente la oferta. Si aumenta demanda y oferta, pasaríamos de este primer punto, el efecto de la demanda comportaría pasar aquí y finalmente el de la oferta llegará a este punto.
Entonces, en estos casos, ¿qué ocurriría? Que podemos ver el efecto del punto 1 hasta el punto 3. Si conlleva un aumento del precio, un aumento de la cantidad, ¿qué comportaría? En el supuesto que la demanda se desplace hacia, pongo demanda inicial y demanda prima esa final, ¿de acuerdo? Y aquí planteamos la oferta inicial y la oferta final. Si pasamos del punto 1 de demanda y oferta inicial al punto 3, oferta final con demanda final, ¿qué ha ocurrido? Que si tanto la demanda como la oferta aumentan, es innegable que la cantidad va a aumentar. De eso no hay duda, ¿de acuerdo? La cantidad va a aumentar. Pero ¿qué ocurrirá con el precio? Depende del efecto de la oferta y de la demanda, el cambio que haya. Si el desplazamiento es mayor, en este caso, como podemos comprobar, en la demanda que en la oferta, el precio aumentaría. Si por el contrario, el efecto de la oferta, el cambio en la oferta fuese mayor, el precio disminuiría. Perdonad, el precio disminuiría, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos en este caso la información correspondiente a la función de demanda que aumenta y la función de oferta que también aumenta. Y al ser mayor el efecto, el desplazamiento de la demanda, comporta que el precio aumentase. Repito, si el efecto de la oferta fuese mayor, por ejemplo, si hacemos de la oferta por aquí, entonces en este caso, ¿qué ocurriría? Que el precio acabaría disminuyendo respecto al momento original. Si no sabemos qué efecto es mayor, si el de la demanda, el cambio de demanda o el de la oferta, en ese caso podríamos comentar que la cantidad va a aumentar seguro, en un ejemplo como estoy planteando, pero el precio no tenemos ni idea, ¿de acuerdo? Puede ser que aumente o puede ser que disminuya. Esto es generalmente lo que va a ocurrir. Me plantearán un desplazamiento de la función de oferta, otro de la demanda y tendremos que indicar qué ocurre con la cantidad y el precio de equilibrio. Hay veces que podemos indicar algo como esto, que la cantidad no ayuda a que aumenta, pero el precio no podremos saber a ciencia cierta sus cambios, ¿de acuerdo? A partir de aquí, si miramos por favor en la página 25, parte inferior, tenemos alteraciones de equilibrio, efectos de desplazamiento simultáneos, o solamente uno de ellos, de la demanda y la oferta. Y tenéis 3 puntos negrizos. Primero, tenemos que estudiar, analizar qué ocurre, por favor, con la función de demanda y de oferta, si se desplazan o no se desplazan. Luego, plantearnos en qué sentido se desplazan la función de oferta y o la función de demanda. Y luego, mediante el gráfico, utilizar el gráfico para saber si las cantidades y precios de equilibrio habrán aumentado, habrán disminuido o no podremos saber qué efecto conllevan, ¿de acuerdo? Para que esto se vea muy bien, por favor, tenemos en la página 26 el ejemplo 1. Voy a plantear solamente ahora mismo el A y el B, ¿de acuerdo? Luego el C, el D y el E os dejaré para que cada uno lo plantee con tranquilidad y lo resolvamos juntos posteriormente. Mirad, voy a plantear en primer término el ejemplo A. Me dicen, representa gráficamente el equilibrio del mercado. Perfecto, muy sencillo. Para realizar el A tenemos la función de demanda y la función de oferta. Esto de aquí corresponde, evidentemente, al equilibrio del mercado, ¿de acuerdo? Dice, suponemos que se observa una mejora tecnológica. Importante, ¿qué comporta una mejora de la tecnología? Solamente afecta a la oferta y hace que la oferta se desplace hacia la derecha, que la oferta aumente, ¿de acuerdo? Pasaríamos de este punto a este segundo punto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso sí que puedo indicar qué ocurre con el precio y la cantidad de equilibrio. Si os fijáis, la cantidad inicial hasta la cantidad final no hay duda que ha aumentado. Por lo tanto, la cantidad aumentaría y el precio disminuye. En un caso como el B, podríamos decir que la cantidad va a aumentar y el precio va a disminuir. Esta es la idea que tenemos que tener clara. Así es como se resuelven estos ejemplos. Una vez visto esto, por favor, quiero que realicéis el C, el D y el E. Tenemos que leer bien la información y saber realmente qué está ocurriendo. Indicarme qué ocurrirá con la cantidad, con el precio, si podemos saberlo. Habrá aspectos, momentos donde esa información no se podrá saber. Os dejo nada, pocos minutos, por favor, y intentar plantearlo y a todos juntos lo resolvemos.
Vamos a resolver el ejemplo C. Me dice, suponemos que se observa un aumento de la renta. Importante, si la renta aumenta, como bien sabemos, por favor, el efecto es distinto. Si hablamos de bienes normales o por el contrario, de bienes inferiores. Entonces, hay que representar en este caso ambas opciones, ¿de acuerdo? Si hablásemos de un bien normal, tenemos la función de demanda y la función de oferta. Si la renta aumenta, ¿qué ocurre con la función de demanda? Que se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, en este caso pasamos del punto 1, que teníamos aquí la información del precio de equilibrio y aquí la cantidad de equilibrio, pasamos a este segundo punto, ¿verdad? Este punto de equilibrio, donde evidentemente el precio de equilibrio habrá aumentado y la cantidad también habrá aumentado. Es decir, un aumento de la renta en un bien normal comporta que tanto el precio como la cantidad de equilibrio aumenten. En cambio, si hablamos de un bien inferior, sabemos que el hecho de aumentar la renta comporta una disminución de la demanda, ¿verdad? Pasaríamos de este punto a este otro punto, del punto 1 al punto 2, ¿de acuerdo? Aquí el punto 1 era este y este era el punto 2. Aquí pasamos de este punto a este otro punto. ¿Qué ocurre con el precio? Pues que evidentemente habrá disminuido y la cantidad también. Es decir, si hablamos de un bien inferior, un aumento de la renta comporta una disminución del precio y de la cantidad. Una vez visto esto, tenemos también el ejemplo D, ¿de acuerdo? Entonces en el C deberíamos comentar ambas opciones, según si hablamos de bien inferior o bien normal. Y en el D me dicen, suponemos que se observa una mejora de la tecnología, ¿de acuerdo? En la producción de un bien Y. Me hablan de un bien Y, ¿de acuerdo? Importante, yo estoy trabajando con el bien X. En el bien X tenemos la información de la demanda y de la oferta. Y ahora me comentan que en el bien Y hay una mejora de la tecnología. Si mejora la tecnología, mejora la oferta, se desplaza hacia la derecha, ¿de acuerdo? En este caso, esta es la información que tenemos en el bien Y, que me dice que este bien Y es complementario del bien X. Bien Y es un bien complementario del bien X, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que sean bienes complementarios? Recordémoslo, por favor. Si la cantidad de Y aumentaba, ello comportaba que la cantidad de X también aumente. Si son complementarios, si fuesen sustitutivos, el aumento de la cantidad de Y comportaría la disminución de la cantidad de X. Pero aquí me plantean que son complementarios, ¿de acuerdo? Y me dice, representa gráficamente el efecto de la variación en cada uno de los mercados. Voy a mirar. En el caso de Y, evidentemente pasamos de este primer punto a este segundo punto, ¿verdad? Por lo tanto, indudablemente, ¿qué ocurre? Que en este caso el precio ha disminuido y la cantidad de Y ha aumentado. Precio de Y disminuye y la cantidad de Y aumenta. Si la cantidad de Y aumenta, ¿qué corresponderá a ello? ¿Qué comportará? Que la cantidad de X también aumente. Aumentará la demanda en este caso. La demanda se desplaza hacia la derecha en este caso, ¿de acuerdo? La demanda se desplaza a la derecha. Pasaríamos de este punto a este segundo punto. Por lo tanto, ¿qué ocurre, por favor? Que el precio de X habrá aumentado y la cantidad de X, evidentemente, también aumenta, ¿de acuerdo? Esta es la información que plantearíamos en el ejemplo de Dinamarca, ¿de acuerdo? Es decir, que se desplaza la curva de demanda a la derecha, por lo tanto, precio y cantidad de equilibrio aumentan en este caso. Esto es lo que tenemos en el bien X y en el bien Y, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué más tenemos? El ejemplo E. Suponemos que se publica una noticia reciente, de reciente descubrimiento, de las virtudes que tiene la salud, sobre la salud, el consumo del bien Y. Voy a plantear otra vez, tenemos el bien Y y el bien X, otra vez, ¿de acuerdo? En este ejercicio, bien Y y bien X. Mirad, el bien Y me dicen que hay un estudio reciente que habla de las virtudes positivas de la salud del bien en cuestión. Por lo tanto, ¿ello qué comportará? ¿Provoca cambios en la oferta? No, básicamente en la demanda. Provoca que más gente desee ese bien, ¿de acuerdo? La demanda en este caso aumenta. Por lo tanto, pasamos del punto 1 al punto 2.
Es un cambio en las expectativas en este caso, ¿verdad? Como mejora la salud, pues más gente deseará dicho bien. Por lo tanto, el precio de I aumenta, como podemos comprobar, y la cantidad de I también aumenta, ¿de acuerdo? A partir de estos datos me dice que el bien I es un bien sustitutivo del bien X. Por lo tanto, si la cantidad de I aumenta, la cantidad de X disminuirá. También al revés, ¿eh? Si la cantidad de I disminuyese, la de X aumentaría. Entonces tenemos la función de demanda y la función de oferta del bien X. Y al ser sustitutivos, ¿qué está ocurriendo? Que hemos dicho que la cantidad de I aumentará, ¿de acuerdo? Si aumenta la cantidad de I, disminuye la cantidad de X. La demanda de X disminuye, ¿de acuerdo? Porque habrá más gente que desea Y y como son bienes sustitutivos, menos gente desea X. Por lo tanto, pasaremos de este primer punto a este segundo punto, provocando que el precio de X disminuye y la cantidad de X también disminuye en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, tanto precio y cantidad de equilibrio disminuyen en este ejemplo. Esta es la información que tenemos que saber plantear. Los gráficos, repito, son muy ilustrativos y me aportan rápidamente la información para determinar qué ocurre con el precio y la cantidad de equilibrio ante un desplazamiento de la función de demanda, oferta o de ambas, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, vamos a mirar la siguiente parte, que es control de precios y también la información de los impuestos. Para ello, en primer término, vamos a estudiar dos conceptos muy importantes, que son el excedente del consumidor y el excedente del productor. Recordad que cuando planteamos la información de la representación gráfica de la función de demanda y la función de oferta, representamos la información y podemos encontrar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿de acuerdo? Precio de equilibrio y aquí tendríamos la cantidad de equilibrio. Entonces, muy importante, esto que estoy aquí señalizando es lo que entendemos como el excedente del consumidor, ¿de acuerdo? ¿Y qué entendemos? ¿Cómo definimos el excedente del consumidor? Se entiende el excedente del consumidor como la cantidad de dinero que un comprador está dispuesto a pagar por un bien menos lo que realmente paga. Es decir, estos compradores estarían dispuestos a comprar a estos precios, pero realmente todos pagan lo mismo que esta cantidad. Por lo tanto, la diferencia entre lo que estarían dispuestos a pagar menos lo que realmente pagan, esta diferencia es lo que entendemos como el excedente del consumidor, ¿de acuerdo? Muy importante, para calcularlo, como trabajaremos generalmente siempre con funciones lineales, es un triángulo, es la base por la altura multiplicado por 2. Base por altura multiplicado por 2 nos dará la información del excedente, multiplicado por 2, base por altura entre 2, base por altura entre 2. Para hacer un triángulo siempre es base por altura entre 2, ¿de acuerdo? Así encontramos el área del triángulo. Por lo tanto, buscaríamos esta información, que sería la cantidad de equilibrio, y aquí, importantísimo, deberíamos buscar el punto por donde la función de demanda corta el eje de ordenadas y hacer esta diferencia para encontrar la altura. Base por altura entre 2 correspondería al excedente del consumidor, que sería el área de este triángulo, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, también puedo buscar el excedente del productor. El excedente del productor es lo que ahora estoy indicando, ¿de acuerdo? ¿Que corresponde a qué, por favor? Es otro triángulo, como podemos comprobar. El excedente del productor es el precio, o se entiende como la cantidad de dinero que reciben los vendedores por la venta de un bien o servicio, menos lo que estarían dispuestos a recibir. Es decir, estos estarían dispuestos a recibir este precio, pero finalmente lo venden a este precio. Pues la diferencia entre el precio o la cantidad de dinero que reciben menos lo que estarían dispuestos a recibir por dicho bien o servicio es lo que entendemos como excedente del productor. Aquí, igual que antes, buscaremos también la altura, la base corresponderá a la cantidad de equilibrio y entre 2. Así es como buscaremos la información correspondiente al excedente del productor, ¿de acuerdo? Para que sea más visual,
Planteamos un ejemplo. Mirad, aquí tenemos la siguiente función. La cantidad de demanda es igual a 20 menos P y la de oferta corresponde a 3P, ¿de acuerdo? Tenemos esta información. En primer término, tendríamos que mirar cuáles son los puntos de corte con el eje de ordenadas de la función de demanda y oferta, para poder buscar de forma adecuada el excedente del consumidor y del productor. Si trabajamos con la función de oferta y planteamos que la Q es 0, evidentemente, cuando la Q es 0, la P es 0. Entonces, en este caso partiríamos del punto 0. Si, repito, la Q fuese 0, 0 es igual a 3P, evidentemente la P sería 0. Entonces, parte del punto 0, es donde corta el eje de ordenadas. Esto hay que hacerlo siempre, ¿de acuerdo? Y respecto a la función de demanda, en el supuesto que la Q fuese 0, P igual a 20. Tenemos este punto que es el 20. Punto 0 y punto 20 en este caso. Ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? A partir de ello buscamos la información correspondiente al precio y cantidad de equilibrio, igualando ambas funciones. 20 es igual a 4P, P es igual a 5, ¿de acuerdo? Tendríamos que el precio de equilibrio sería igual a 5. Si el precio de equilibrio es igual a 5, la cantidad de equilibrio sería 15, ¿de acuerdo? Así es como buscaríamos precio y cantidad de equilibrio. Y luego tenemos que hacer esta fórmula sencilla para encontrar el excedente del consumidor y el excedente del productor. Mirad, excedente del consumidor sería en este caso la base, que es desde este punto a este punto, por lo tanto 15, ¿verdad?, multiplicado por la altura. La altura es del 20 hasta el 5. 20 menos 5, 15. Por 15 entre 2. 15 por 15 entre 2. Así, de forma tan sencilla, encontramos el excedente del consumidor. Y para buscar el del productor, haríamos lo mismo. Tenemos la base, que continúa siendo 15, porque es desde este punto hasta este punto, multiplicado por la altura, que es desde el 5 hasta el 0. Por eso es importante, por favor, buscar los puntos de corte. Pues si el punto de corte hubiera sido el 3, del 5 al 3 solo irían 2, ¿verdad? Básicamente. Y todo ello lo dividimos entre 2. Así es como buscamos excedente de consumidor y de productor. Si nos preguntasen por el excedente total, es muy sencillo. Corresponde al sumatorio de ambos excedentes, ¿de acuerdo? El del consumidor más el del productor y nos daría en este caso el excedente total. Una vez tenemos esto, ¿qué ocurre? Esto hay que saber calcularlo y haremos ejemplos posteriores, pero luego tenemos situaciones en las que el Estado, de una forma u otra, influye en la economía, ¿de acuerdo? Básicamente esto generalmente es para favorecer la eficiencia y la equidad, sobre todo en la distribución de la renta. Muchas veces me interesa que la renta esté más distribuida en todo el mundo y para ello básicamente tenemos distintas estrategias como Estado. Básicamente el Estado puede llegar a tomar básicamente las más recurrentes dos tipos de estrategias, ¿de acuerdo? Puede plantear control de precios, planteando precio mínimo y precio máximo, que ahora lo comentaremos, ¿de acuerdo? O también puede plantear sistema fiscal, es decir, impuestos o subvenciones. En nuestro caso nos centraremos en la idea de impuestos, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis, por favor, en la página 27, parte central superior. Me pone favorecer la equidad en la distribución de la renta. Y tenemos dos cuadrados negrizos. El primero sería control de precios regulados por el mercado, ¿verdad? Un control de precios en el mercado regulado por el Estado. Este control de precios puede ser precio mínimo o precio máximo y luego un sistema fiscal donde planteemos unos impuestos o subvenciones. Empezamos explicando primero la información de control de precios, que lo tenemos en la página 27 inferior, página 28, ¿de acuerdo? Y luego, en la página 29, parte central superior, ya hablamos del sistema fiscal, hasta la 31, que es cuando acabamos la información correspondiente a impuestos. Entonces, mirad lo siguiente. Voy a hacer una explicación genérica del control de precios y luego nos adentraremos en las posibles preguntas que nos pueden realizar analizando bien cada uno de los aspectos de estas páginas. Pero en primer término, tenemos cuando el Estado, por un motivo u otro, fija un precio mínimo. Si este de aquí es el precio de equilibrio, ¿qué puede ocurrir? Que el Estado diga, como mínimo el precio tiene que ser este.
Si el Estado fija un precio mínimo que está por debajo del precio de equilibrio, si el precio mínimo que estamos fijando es inferior al precio de equilibrio, no tendrá ningún tipo de influencia. ¿Por qué? No será relevante, porque al fin y al cabo el mercado irá al precio de equilibrio. Como este es el mínimo, llegaríamos a este precio, ¿de acuerdo? Entonces, si el precio mínimo es menor al precio de equilibrio, no tiene ningún tipo de relevancia la imposición de este precio, ¿de acuerdo? Entonces, no afecta, ¿de acuerdo? No afecta de ninguna forma. Es decir, no es relevante. Si en cambio el precio mínimo lo colocamos aquí, si el Estado dice, no, como mínimo el precio debe ser esto. Esto sí que afecta, porque en principio tendríamos que ir a este punto, pero no podremos llegar a este punto. ¿Por qué motivo, por favor? Porque el Estado determina que el precio mínimo debe ser este. Entonces, un precio mínimo que sea mayor al precio de equilibrio sí que es relevante en este caso, ¿de acuerdo? Sí que va a afectar. ¿Y cómo afecta, por favor? Evidentemente, el precio estaría aquí determinado y esta sería la cantidad, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la cantidad. Todo esto de aquí, si os fijáis, es lo que antes comentábamos como la información de excedente. Hay exceso de oferta, ¿verdad? Aquí hay un excedente. A este precio, los vendedores estarían dispuestos a vender tanta cantidad, pero realmente al final, compradores interesados solo están estos de aquí, ¿verdad? Entonces, hay un exceso de oferta en este caso. ¿Qué ocurriría? Que además de haber un exceso de oferta, también cambiaría de forma clara y evidente el excedente del consumidor y del productor. Mirad, por favor, en este caso, el excedente del consumidor sería esta información de aquí. Esto de aquí es el excedente del consumidor. Y el excedente del productor sería todo esto de aquí. Esto de aquí sería el excedente del productor. Para que sea más visual aún, por favor, voy a plantear el ejemplo de antes, el ejemplo que teníamos en la página 26, para que sea más visual la información. Teníamos que esto partía del 20, esto partía del 0, y teníamos que el precio de equilibrio era 5 y la cantidad de equilibrio era 15, ¿verdad? A partir de estos datos, si me indican que planteamos o el Estado plantea un precio mínimo de 3, no afecta. Precio mínimo de 3, al final llegaríamos al precio de equilibrio. Pero si el precio mínimo que plantea es de 10, si plantea un precio mínimo de 10, sí que afecta. ¿Y cómo afectaría, por favor? Mirad, el excedente del consumidor. El excedente del consumidor en el momento inicial era 15 por 15 dividido entre 2. Cuando tenemos un precio mínimo efectivo, evidentemente el excedente del consumidor disminuirá. Si tenemos un precio mínimo que es efectivo, el excedente del consumidor va a disminuir, ¿de acuerdo? ¿Cómo disminuye? De la siguiente forma, mirad. En este caso, tendríamos esta información. Recordad que la función de demanda correspondía a 20 menos P y la de oferta a 3P. Por lo tanto, si la P fuese 10, que es el precio mínimo impuesto en este caso, tendríamos que la cantidad sería 10. ¿Por qué os digo esto? Pues porque en este caso, para buscar el excedente del consumidor, tendríamos que hacer base por altura entre 2. La base sería 10, la altura sería 10 también, porque de 20 a 10 van 10, 10 por 10 entre 2. El excedente del consumidor habría disminuido de esta información hasta 10 por 10 entre 2, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también la posibilidad de buscar el excedente del productor, que es todo esto que estoy aquí señalizando. Entonces, muy importante, para que sea muy cómodo, muy sencillo el cálculo del excedente del productor, vamos a dividir este área en dos. Vamos a plantear un rectángulo y este triángulo, ¿de acuerdo? Así como triángulo, ya os he comentado que el cálculo del área era base por altura entre 2, cuando hacemos un rectángulo es únicamente base por altura. Si yo hago base por altura, encontraré la información del rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos, por favor? En este caso, vamos a mirar la información cuando la Q es 10. Entonces, tenemos Q10 es igual a 3P. Voy a buscar cuál sería la P sabiendo que la Q es 10 en este caso. Tenemos que la Q es 10. Quiero saber este precio de aquí. Entonces haríamos 10 entre 3, ¿de acuerdo? Es igual a P. Por lo tanto, 3,33 periódico. 3,3 periódico, ¿de acuerdo?
Así es como encontramos la P, 3,3 periódico. Por lo tanto, muy importante, tenemos esta información de aquí, que es 10, este precio, que es 3,3, el 0 y el 10, ¿de acuerdo? Hay que hacer este área más este. Si yo hago A más B, ¿de acuerdo? Tendremos el excedente del productor. ¿Y la A qué es? Es, en este caso, un rectángulo. Entonces hacemos base, que la base es 10, por altura, que la altura es de 10 hasta 3,3, que sería 6,6 periódico. La diferencia de 10 hasta 3,3 periódico es 6,6, ya está. Es un rectángulo, no se divide entre dos. Base por altura, 10 por 6,6 sería la A. Y luego sumamos la B, que la B sería este espacio de aquí. A esto le sumaremos la base, que es 10, por la altura, que es del 3,3 hasta el 0, todo ello dividido entre 2. Así buscaríamos el área que corresponde a B. Sumando ambas, obtendríamos el excedente del productor. Así es como se busca la información correspondiente al excedente del productor. Si me preguntas en este caso el excedente total, ¿qué haríamos? El del consumidor más el del productor. Muy importante, por favor, el excedente del consumidor, en el momento que hay un precio mínimo que sí que afecta, que sí que es relevante, el del consumidor disminuía. El del productor no sabemos muy bien qué ocurrirá. Generalmente el excedente del productor aumentará, pero no siempre tiene por qué aumentar. Entonces, excedente del productor es ideal calcularlo para asegurarnos qué está ocurriendo. Lo que es innegable que antes trabajábamos toda esta información. Hasta aquí todo esto era excedente de consumidor y esto de productor. Ahora mismo hay esta parte de aquí, este triángulo que aquí estoy indicando, que es lo que denominaremos la pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Qué es esta información? Es la pérdida respecto a la situación original donde teníamos el máximo de excedente total. Esto es la pérdida irrecuperable de eficiencia. El excedente total original, el excedente total inicial, será igual al excedente total final más la pérdida irrecuperable de eficiencia. Todo esto más la pérdida irrecuperable de eficiencia corresponderá básicamente a el excedente total inicial, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula la pérdida irrecuperable de eficiencia? Es un triángulo, entonces tenemos lo mismo, base por altura entre 2. En este caso, de aquí a aquí van 5, por lo tanto, pérdida irrecuperable de eficiencia es 5 multiplicado por esta información que es del 10 al 3,3, 6,6 periódico entre 2. Así buscaríamos la pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿de acuerdo? Esto cuando tenemos un precio mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, si hay un precio mínimo inferior al precio de equilibrio, no afecta, no es relevante. Si el precio mínimo es mayor al precio de equilibrio, sí que es relevante y conlleva que excedente de consumidor disminuya, excedente de productor no sabemos, y excedente total evidentemente disminuya, porque una parte corresponderá ahora a la pérdida irrecuperable de eficiencia. Para buscar el excedente del consumidor es un triángulo sencillo, para el del productor tendremos que sumar en este caso la información correspondiente a un rectángulo más un triángulo. Así es como se resuelven este tipo de ejercicios. Una vez visto esto, vamos a plantear ahora precios máximos, ¿de acuerdo? Si planteamos un precio máximo, mirad la información, por favor. Voy a plantear todo el tiempo con el mismo ejemplo, porque ya estábamos planteado anteriormente y es sencillo, pero así vemos la información. Mirad, en este caso, un precio máximo. Mirad, planteamos un ejemplo solamente gráfico en primer término. Tenemos precio de equilibrio. Si el precio máximo lo planteo aquí, si el precio máximo es superior al precio de equilibrio, ¿qué ocurrirá? Este es el precio máximo, pero evidentemente el mercado llegará hasta el punto de equilibrio. Por lo tanto, si el precio máximo es mayor al precio de equilibrio, no es relevante, no afecta, ¿de acuerdo? Si el precio máximo es mayor al precio de equilibrio, no afecta. En cambio, cuando el precio máximo sea
menor al precio de equilibrio, ahí sí que es relevante, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un precio máximo. Más que esto no puede aumentar. Entonces, no podríamos llegar de ninguna forma al precio de equilibrio. ¿Qué ocurriría en este caso? Tendríamos que el excedente del productor, evidentemente, habría disminuido, no hay duda. El excedente del consumidor será todo esto que estoy marcando, que tendremos que hacer también este triángulo más el rectángulo. El excedente del consumidor no sabemos qué ocurrirá, puede que aumente o puede que disminuya. Y, evidentemente, el excedente total habrá disminuido, porque esto de ahí corresponderá también a la pérdida irrecuperable de eficiencia. La idea es la misma que cuando hablábamos de un precio mínimo, ¿de acuerdo? Pero ahora hablando de un precio máximo, que esté por debajo del precio de equilibrio. Para que sea más visual, repito lo mismo, planteo otra vez el mismo ejemplo, ¿de acuerdo? Mirad, teníamos la información correspondiente a 20, partía esto, aquí teníamos la información de el 5, ¿verdad? Y aquí teníamos la información de 15, precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Imaginaos que ahora planteo un precio máximo de 3, ¿de acuerdo? Precio máximo de 3. En este caso, este precio máximo, que es 3, es menor al precio de equilibrio, por lo tanto, sí que afecta, ¿de acuerdo? ¿Cómo afectaría? Mirad, en primer término tenemos la función de oferta. En la función de oferta tendríamos que la cantidad sería 9, si os fijáis, ¿de acuerdo? Cantidad sería 9. Entonces, para buscar el excedente del productor es muy sencillo, porque tenemos base, que es 9 por altura, que es 3 entre 2. 9 por 3 entre 2. Y tenemos ya hecha esta información. Evidentemente, el excedente del productor habrá disminuido. Antes era 5 por 15 entre 2, ¿de acuerdo? Y luego buscamos el excedente del consumidor, que es todo esto. Pero vamos a plantear como antes, A y B, ¿de acuerdo? Excedente de consumidor, que será la A más la B. Importante, si la Q fuese 9, en la función de demanda, ¿cuánto valdría el precio? Pues haremos 9 es igual a 20 menos P. Por lo tanto, P es igual a 11. Tendríamos que el precio sería 11, ¿de acuerdo? Repito, sabiendo la cantidad correspondiente, me voy a la función de demanda y buscamos el precio indicado. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que la A es 9, 20 a 11 por 9. La A es 9 por 9 entre 2. Es un triángulo. Y la B sería desde el 11 hasta el 3. La diferencia es 8, ¿verdad? 8 por 9. Esto es la A y la B sería 8 por 9. Así de sencillo obtendríamos el excedente del consumidor. Y para finalizar, si quisiese, podría buscar la pérdida irrecuperable de eficiencia, que es el excedente total inicial menos el final. Como también tengo el inicial y el final, podría restar ambos y obtenerlo. Pero sé que es un triángulo, es esta parte de aquí, que correspondería a 6 multiplicado por 8 entre 2. La pérdida irrecuperable de eficiencia sería 6 multiplicado por 8 entre 2. 6 porque es de 9 a 15, 8 desde el 3 hasta el 11 y entre 2 al ser un triángulo. Así es como buscaríamos esta información, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, quiero que veamos rápidamente, por favor, la información que está sin escribir en estas páginas. Mirad, por favor, la página 27. Página 27, parte central inferior. Me plantean un precio mínimo y un precio máximo. Un precio mínimo es un precio fijado, ¿de acuerdo?, que para que sea efectivo debe ser mayor al precio de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces es básicamente el precio más bajo al que se puede vender un bien o servicio por parte de los productores, ¿de acuerdo? El precio más bajo al que se puede vender un bien o servicio. Y luego tenemos el precio máximo. El precio máximo será efectivo si es menor al precio de equilibrio y es el precio más alto al cual se puede vender un bien o servicio, ¿de acuerdo? A partir de aquí, en la página 27, parte inferior, tenemos lo que he ido comentando. Primer punto, por favor, precio máximo. Si el precio máximo es menor al precio de equilibrio, sí que es efectivo.
y cuando el precio máximo era menor al precio de equilibrio, ¿qué hay en este caso, por favor? Un exceso de demanda, ¿verdad? Por lo tanto, habría escasez en este caso, ¿de acuerdo? Si el precio máximo es menor al precio de equilibrio, sí que afecta, hay exceso de demanda, por lo tanto, habría, en este caso, escasez. Y el bienestar global disminuiría respecto a la situación sin precio máximo, ¿de acuerdo? Porque hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. La segunda situación que comento es cuando el precio mínimo es mayor al precio de equilibrio, que es cuando sí que afecta. En ese caso, si recordáis, había un excedente de oferta, exceso de oferta. Habría excedente en ese caso, ¿de acuerdo? En este caso, habría exceso de oferta si el precio mínimo estuviese por encima del precio de equilibrio. Si recordáis, estaríamos por aquí y aquí sería la información del exceso de oferta, ¿de acuerdo? Y el tercer punto nos dice que si el producto es perenne y hablamos de un excedente, de un exceso de oferta, se puede revender posteriormente en otros momentos. Si el producto caduca, entonces ahí tenemos un problema, porque el Estado debe comprarlos y revenderlos al mercado, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la información del precio máximo, página 28. Como os he comentado, hay dos opciones cuando planteo un precio máximo. Que el precio máximo sea superior al precio de equilibrio, por lo tanto no afecta, ese precio máximo no es relevante, o por el contrario que sea menor al precio de equilibrio. Ahí sí que sería relevante, sí que afectaría, ¿de acuerdo? A partir de esta información tenemos el correspondiente de información del excedente del consumidor, la pérdida irrecuperable de eficiencia y el excedente del productor. En la página 28, parte central derecha. Lo que ya he explicado, ¿de acuerdo? No hay nada más. Si alguien tuviese dificultades, que me lo comente. Y en la parte central inferior nos habla de precio mínimo. Si el precio mínimo fuese menor al precio de equilibrio, no sería relevante, ¿de acuerdo? Será relevante cuando sea mayor al precio de equilibrio. Ahí sí que sería efectivo, sí que sería relevante. Y en la parte inferior, como podéis comprobar, tenemos la información correspondiente a los cálculos del excedente del consumidor, excedente de productor y la pérdida irrecuperable de eficiencia. Una vez tenemos esto, tenéis un ejemplo en la página 29, que es esta información. Lo haremos muy rápido. Ejemplo 3, página 29. No tendrá, ya veréis, ningún tipo de dificultad este ejercicio. Nos plantean una función de demanda, que es igual que la que hemos estado trabajando en los ejemplos que he puesto en la pizarra, que es 20 menos P, ¿de acuerdo? Función de demanda corresponde en este caso a 20 menos P, y luego tenemos la información correspondiente a la función de oferta, que es igual a P. A partir de esta información me dicen resolver el equilibrio. Voy a buscar la información correspondiente a equilibrio y cuando tenga el equilibrio podría buscar, si quisiese, excedente de consumidor y excedente del productor. Esto parte del 20 y esto parte del 0, ¿de acuerdo? En este caso haríamos P es igual a 20 menos P, 2P es igual a 20, P es igual a 10. Tendríamos esta información. La P es igual a 10 y la Q sería también igual a 10 en este caso, no hay duda. Excedente del consumidor y excedente del productor. Y me dice, ¿cuál sería el efecto de establecer un precio máximo igual a 11? Si planteamos un precio máximo igual a 11, no sería relevante, porque estaría por encima del precio de equilibrio. Y si el precio máximo es mayor al precio de equilibrio, no es relevante. Por lo tanto, en este caso, no influiría de ninguna forma, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, vamos a mirar la siguiente parte, que es la información correspondiente al sistema fiscal, que corresponde a impuestos y también a subvenciones. En nuestro caso trabajaremos básicamente con la información correspondiente a impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, si veis a la página 29, por favor, parte central, tenemos los impuestos que, repito, corresponde a una de las formas de intervención del Estado. Evidentemente, cuando planteemos un impuesto, ¿qué ocurrirá? Esto me importa bastante, por favor. Quiero que lo entendamos bien desde el momento inicial. Cuando planteamos la información de un impuesto en un mercado, tendremos la función de demanda y la función de oferta, ¿de acuerdo? A partir de ahí tenemos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Entonces planteamos
Impuesto. Importante, cuando se plantea un impuesto, ¿qué va a ocurrir? Que el precio que estén pagando, en este caso, por favor, los compradores, es decir, el precio que corresponderá a la función de demanda, será mayor al precio de la oferta, porque habrá una información que corresponderá al impuesto. Es decir, tendremos precio de la demanda será igual siempre al precio de la oferta más el impuesto, ¿de acuerdo? Precio de demanda es igual al precio de la oferta más el impuesto. O lo que es lo mismo, ¿de acuerdo? También se puede plantear precio de demanda menos impuesto es igual a precio de la oferta. Me es indistinto como lo planteéis. Con ambos cálculos será totalmente correcto. ¿Por qué os planteo esta información? Porque hasta ahora teníamos la función, bueno, he puesto oferta con S, me es igual, S u O, no me importa. Teníamos la función de demanda, que era igual a, por ejemplo, 3 menos 2P, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y luego teníamos la función de oferta, que era 1 menos P, perdón, más P, por ejemplo, ¿de acuerdo? Teníamos esta información. ¿Qué ocurría? Que si teníamos estos datos, teníamos la función de demanda, oferta, y si no había impuesto, el precio era el mismo. Pero si hay impuesto, muy importante, tendremos el precio de la demanda y el precio de la oferta. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer la igualdad de las funciones, para plantear la información tendremos, en este caso, precio de demanda y oferta. Dos valores distintos. Tendremos que sustituir precio de demanda por oferta más impuesto, o si quiero, sustituir precio de oferta, precio de demanda menos impuesto. Es decir, no haremos esta información. 3 menos 2, precio de demanda, es igual a 1 más precio oferta. No haré esto. Lo que haré será sustituir, tenemos dos opciones. Podría plantear 3 menos 2 veces precio oferta más el impuesto, que el impuesto me lo darán, no es una T, me lo darán, y esto es igual a 1 más precio oferta. Si por ejemplo el impuesto fuese 1, aquí pondríamos 1, bueno, pondríamos 1, ¿de acuerdo aquí? Entonces me quedaría esta información, tendríamos una sola incógnita, precio de oferta. Cuando encontrase el precio de la oferta, para buscar precio de demanda haríamos precio de oferta más el impuesto y así obtendríamos luego el precio de la demanda, ¿de acuerdo? Y si buscamos también sustituyendo el precio de la oferta, me quedaría 3 menos 2 veces el precio de la demanda es igual a 1 más precio de la oferta es igual a precio de la demanda menos 1, que es el impuesto en este caso, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que encontrar cuánto vale el precio de la demanda para poder resolver el ejercicio. Entonces, en estos casos, importante, se puede resolver con ambas opciones y las dos son correctas. Me daría exactamente la misma información. Tendríamos el precio de la oferta, que es este de aquí, y aquí tendríamos el precio de la demanda. Evidentemente, la cantidad sería la misma. Lo que ocurre es que la diferencia entre precio oferta y precio demanda será el impuesto, ¿de acuerdo? Esta es la información que tendremos cuando trabajemos con impuestos. Siempre esta información de aquí corresponderá al nuevo excedente de consumidor. El excedente de consumidor, generalmente, si no es que trabajamos con un ejemplo que tenga algún tipo de función perfectamente elástica o inelástica, habrá disminuido. Y aquí tendremos el excedente del productor. Igual que antes, podremos buscar la pérdida irrecuperable de eficiencia, que será esta parte de aquí. Pero a diferencia de antes, tenemos esto de aquí, que es la recaudación del gobierno. Es lo que el gobierno recauda a partir de los impuestos. A partir de este impuesto, esta parte de aquí corresponderá a la recaudación del gobierno, que será la cantidad por el impuesto, así de sencillo. Entonces podremos buscar 4 conceptos: excedente de consumidor, productor, pérdida irrecuperable de eficiencia y la recaudación del gobierno a partir de implantar este impuesto, ¿de acuerdo? Así es como resolveremos este tipo de ejercicios. Para que sea muy visual, por favor, vamos a plantear un ejemplo, que es el ejemplo 4 que tenemos en la parte central de la página 29. Estamos todo el tiempo trabajando con el mismo tipo de información, mismo tipo de función de demanda y de oferta, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que veamos lo siguiente. Voy a borrar un segundo esto
para plantear bien la información en este ejemplo. Tenemos que la cantidad de demanda es igual a 20 menos precio de demanda. Y luego tenemos cantidad de oferta es igual a 3 precio de oferta. Y nos dicen que el impuesto aquí vale 2. El impuesto tiene un valor de 2, ¿de acuerdo? Para resolverlo, ¿cómo lo haremos? Mirad, si planteábamos originalmente, teníamos en este caso que esto partía del 20, aquí el 0, teníamos esta información, si recordamos, ¿de acuerdo? El 15 y el 5, precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Ahora, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar la información cuando implementemos un impuesto que sea de 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrirá? Que si igualamos ambas funciones, puedo hacerlo a partir de sustituir la precio de la demanda o precio de la oferta. Haremos ambas alternativas, mirad, opción 1 y opción 2. Con ambas encontraremos lo mismo. Aquí trabajaremos, precio de demanda será igual a precio de oferta más T. Y aquí, precio de oferta, precio de demanda menos T. Os pongo esto porque luego en el examen digo, ¿y cómo lo hacía? ¿De una forma o de otra? Me es indistinto. Lo hagáis como lo hagáis, tendríais que hacerlo bien, ¿de acuerdo? En este caso, igualamos ambas funciones. 20 menos precio demanda es igual a 3 precio oferta. ¿Pero qué he dicho? Que el precio de demanda voy a cambiarlo por oferta más T. Por lo tanto, esto pasará a ser precio de la oferta, que en este caso corresponde a PS, más la T, que la T es 2, ¿de acuerdo? Así es como planteamos esta información. Ahora puedo resolver esta información. Mirad, tendríamos 20 menos precio de la oferta menos 2, ¿de acuerdo? Es igual a 3 precio de la oferta. Me quedaría 18 es igual a 4 precio de la oferta. Por lo tanto, 18 entre 4, 4,5 es el precio de la oferta. Si trabajamos con esta información, obtendríamos que el precio de la oferta sería 4,5. Por lo tanto, precio de la demanda sería en este caso 6,5. ¿Por qué 6,5? Porque es el precio de la oferta más el impuesto. 4,5 más 2, ¿de acuerdo? Que es el impuesto. Si hubiera trabajado con estos datos, hubiera obtenido lo mismo. Mirad, por favor, plantearíamos 20 menos precio de la demanda es igual a 13 por precio de la oferta. A 3 por precio de la oferta. ¿Qué ocurre? Que el precio de la oferta lo modificamos por esta información. Corresponderá a precio de la demanda menos el impuesto, que el impuesto es 2 en este caso, ¿de acuerdo? Y plantearíamos 20 menos precio de demanda es igual a 3 por precio de demanda, 3 precio de demanda, en este caso, más 6, ¿verdad? Perdón, menos 6. 3 por menos 2, menos 6, ¿verdad? Una vez tenemos esto, el 6, pues seguimos sumando, me quedaría 26 es igual a 4 precio de demanda. Si hacemos 26 entre 4, sería igual a 6,5, que es este precio. Menos el impuesto, 6,5 menos 2, 4,5. Es decir, lo hagamos como lo hagamos, encontraremos los mismos precios. Una vez tenemos calculado el precio y el precio, buscamos la cantidad, ¿de acuerdo? Para buscar la cantidad puedo ir aquí y plantear 6,5 o aquí 4,5, me es indistinto, que son el precio de demanda y el de oferta. 20 menos 6,5, 13,5. 3 por 4,5, 13,5. Por lo tanto, la cantidad sería 13,5. A partir de esto voy a buscar, ya que estamos, por favor, el excedente del consumidor, el del productor, la pérdida irrecuperable de eficiencia y la recaudación del gobierno. Excedente del consumidor sería en este caso 13,5, que es la diferencia de aquí hasta aquí, multiplicado por 13,5, que es la base, entre 2. Así buscaríamos el excedente del consumidor. Para buscar excedente productor haríamos 13,5 por 4,5, todo ello entre 2. Base por altura entre 2. Para buscar la pérdida irrecuperable de eficiencia sería base por altura 1,5 por 2, porque aquí tenemos 2 y 1,5 entre 2. Y por último, para buscar recaudación de gobierno sería 13,5
13,5 multiplicado por 2. Así buscaríamos la recaudación del gobierno. Hay que saber buscar todos y cada uno de estos valores, ¿de acuerdo? Toda esta información es básica para poder resolver ejercicios mediante impuestos. Repito, no serán cálculos nada complejos, pero sí que hay que entender bien cómo se resuelven estos ejercicios. Una vez visto esto, por favor, tenéis la información en la página 29, parte inferior, ¿de acuerdo? Que os indica el tipo de impuesto. Que el impuesto sea mayor no siempre va a conllevar una recaudación mayor. Por aquí estamos recaudando esto. Si el impuesto hubiera sido muy grande, a lo mejor recaudaríamos esto, que puede ser que sea una cantidad menor, ¿de acuerdo? Entonces, no siempre que planteemos impuestos más elevados conllevan mayores recaudaciones por parte del gobierno. En la página 30, por favor, tenemos la información correspondiente a pérdidas irrecuperables de eficiencia. Os lo estoy comentando. Evidentemente, si planteamos un impuesto o unos precios máximos o mínimos, hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. Eso ocurrirá siempre que estemos planteando impuestos o precios máximos o mínimos, siempre y cuando no sea una de las funciones perfectamente elástica o perfectamente inelástica. En la página 30, parte inferior, tenemos un ejemplo que podéis resolver con tranquilidad. Es parecido a este, pero hay una pregunta que no he hecho y la haré ahora mismo resolviendo esta información, que es la pregunta B, la parte final. Mirad la pregunta B del ejemplo 5. Me dice, ¿cuánto recapta el gobierno? Perfecto. La recaudación del gobierno dice, ¿qué parte recae sobre los productores y cuál sobre los consumidores? Muy importante. Cuando me pregunten qué parte recae sobre consumidores y productores, vamos a calcularlo. De esta parte de aquí, originalmente el precio de equilibrio era 5. Por lo tanto, si hacemos esta parte de aquí, esta parte de recaudación, del 6,5 al 5, es lo que recae sobre los consumidores. Y esta parte de aquí, del 5 al 4,5, es lo que recae sobre el productor. Por lo tanto, de esta recaudación, lo que recae sobre los productores y sobre los consumidores. Sobre los productores sería 0,5 multiplicado por 13,5. 0,5 por 13,5 sería la parte del impuesto que recae sobre los productores. Y sobre los consumidores sería 1,5 por 13,5. Esto es la parte del impuesto que recaería sobre los consumidores, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos esto, hemos planteado ya también estas posibles preguntas, pero también quiero que estudiemos los aspectos más teóricos. Es decir, sin necesidad de calcularlo, ¿cómo puedo saber sobre quién va a recaer en mayor medida el impuesto? Si en consumidores o en productores, ¿de acuerdo? Vamos a mirar, por favor, esta información. Para ello, vayamos a la página 31 del dossier. En la página 31 del dossier, en la parte inferior, tenemos unos gráficos. Estos gráficos me ayudarán para entender mejor la información teórica que ahora mismo iré explicando. Me ayudaré de ellos para que veáis bien toda la información que iremos comentando. El ejemplo 5 de la página 30 podéis plantearlo. Si alguien tiene dificultades, que me lo comente, pero no creo que os comporte mucha dificultad, ¿de acuerdo? Es parecido al que ya he planteado anteriormente. En la página 31, por favor, si os fijáis, me dice, respecto a la pérdida irrecuperable de eficiencia, tenéis dos puntos. Primer punto, ¿de acuerdo? Cuanto más inelástica sea la demanda, la pérdida será más pequeña. Cuanto más inelástica, la pérdida es más pequeña, ¿de acuerdo? Por el contrario, cuanto más elástica sea la demanda, mayor será la pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿de acuerdo? Esta es la información correspondiente a las pérdidas irrecuperables de eficiencia. Todo esto también, si os fijáis, lo tenéis explicado en la parte inferior. Si miráis, en la parte inferior tenemos los gráficos. Tenemos dos filas de gráficos, son 8 gráficos. Si miráis en la primera fila, el primer gráfico me dice, la pérdida irrecuperable de eficiencia es más grande cuando la demanda es más elástica. Y si miro el primer gráfico de la segunda fila, me dice, la pérdida irrecuperable es mayor cuando la oferta es más elástica. Lo he comentado en los primeros dos puntos de la 31 respecto a la demanda, se puede también plantear con la oferta.
Cuanto más elástica sea la oferta, evidentemente conllevará que las pérdidas irrecuperables de eficiencia sean mayores, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, lo que me importa más, la incidencia en el impuesto, ¿de acuerdo? Mirad, recae una mayor proporción sobre el costado donde la elasticidad sea más rígida. Mirad, por favor, tenemos elasticidad demanda y la elasticidad oferta. Si esta división es mayor a 1, ¿de acuerdo? Quiere decir que la demanda será evidentemente más elástica y la oferta será más inelástica respecto a este. No hay duda, ¿verdad? En este caso, el impuesto recae en mayor medida sobre los productores. El impuesto recae en mayor medida sobre los productores, siempre sobre el que tenga una elasticidad más rígida, que sea evidentemente más inelástica. Entonces, para que esto lo veamos bien, por favor, quiero que veáis el ejemplo que tenemos en primera fila, primer ejemplo y segundo ejemplo, ¿de acuerdo? Primero y segundo. Si os fijáis, en el primer ejemplo, ¿qué ocurre? Que la función de demanda, si os fijáis, es más elástica y la de oferta es más inelástica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando planteamos un impuesto, ¿qué ocurrirá? Que en mayor medida caerá sobre la que sea más rígida, en este caso, sobre los productores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos que la demanda, la elasticidad de demanda sería bastante elástica, a lo mejor es 4, por ejemplo, y la de la oferta es bastante inelástica, por ejemplo, 1, ¿de acuerdo? O pongo 0,5, por ejemplo. Me estoy inventando, es para que veamos un segundo la idea. Esta es más elástica y esta es más inelástica. Si hiciésemos la división, tenemos un valor mayor que 1. Por lo tanto, recae en mayor medida sobre los productores, ¿de acuerdo? Sin duda, recae en mayor medida sobre productores. En cambio, si tuviésemos una demanda aún más inelástica, imaginad 0,1, una demanda aún más inelástica, ¿qué ocurriría? Que aquí tenemos el punto de equilibrio, aquí el impuesto, y caerá en mayor medida sobre los consumidores. Es decir, si elasticidad de demanda entre elasticidad de oferta es menor que 1, es decir, este es mayor que este, la demanda es más rígida, la elasticidad que la oferta, recae en mayor medida sobre los consumidores. Esta idea tiene que quedar clarísima. Nos pueden preguntar muchas preguntas tipo test en exámenes de información. Esto, repito, tiene que quedar claro para el examen. Es muy sencillo, pero que nos quede clara esta información. A partir de aquí me dice, tenemos 4 puntos blanquecinos más. Primer punto blanquecino, cuanto más elástica sea la curva de oferta o demanda, mayor será la pérdida irrecuperable de eficiencia si la otra se mantiene estable. Esto había comentado ya anteriormente. Punto 2. Cuanto más inelástica sea la curva de demanda de oferta, menor será la pérdida de eficiencia. También lo había comentado si se mantiene la otra estable. Y luego tenemos los dos últimos puntos que me hablan de cuando una distribución sea perfectamente elástica o perfectamente inelástica. Mirad, el tercer punto blanquecino, ¿de acuerdo? Me pone, en el caso que o bien la oferta o la demanda sea perfectamente inelástica, o bien la demanda o la oferta sean perfectamente inelásticas, ¿de acuerdo? En este caso, la parte que va a soportar todo el impuesto, la globalidad del impuesto, es la que es perfectamente inelástica, mientras que la otra parte no soportará nada. Quiero que lo veáis. Son, por ejemplo, los últimos 2 gráficos de la fila 1 y fila 2. El gráfico 4. En ambas filas, el 4. Si miráis, por favor, en la primera fila, el gráfico 4, el último, nos plantea una demanda que es totalmente inelástica. En ese caso, ¿sobre quién recae toda la recaudación, todo el impuesto? Todo el impuesto recae sobre los consumidores, es decir, la parte que sea perfectamente inelástica recae sobre ellos todo el impuesto. En cambio, en el ejemplo 4, gráfico 4 de la segunda fila de gráficos, tenemos una oferta inelástica. Ahí recae en todo el impuesto, recae en los productores, ¿de acuerdo?
Y por último, el último punto blanquecino dice, en el caso que o la oferta o la demanda sea perfectamente elástica, lo contrario, esta parte no va a soportar nada del impuesto, sino que será la otra parte la que soportará el impuesto en su totalidad. Como podemos ver en los casos gráficos 3, tanto de la primera fila como de la segunda fila, ¿de acuerdo? Si oferta o demanda fuese perfectamente elástica, todo el impuesto recae sobre la otra parte, ¿de acuerdo? Esta información de la página 31 es primordial entenderla, ya que son conceptos teóricos fundamentales. A partir de aquí vamos a plantear unas preguntas tipo test y luego haremos también una pregunta abierta. El resto dejaré cada una con tranquilidad y cualquier duda, como siempre, me podéis preguntar por el grupo de WhatsApp o si preferís en la clase en directo. De momento, por favor, en la página 32, haced el 2, el 4, el 5, 7 y 10. Os dejo unos pocos minutos y todos juntos ahora mismo lo resolvemos, por favor.
Vamos a comentar, por favor, página 32, el ejemplo 2. Me dice, la introducción de un impuesto, recordad, por favor, si tenemos la información del precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, si planteamos un impuesto, ¿qué ocurría? Vamos a mirar primero, un incremento del precio de equilibrio. Pues evidentemente, al fin y al cabo, el precio en este caso será mayor, es evidente. Una disminución de la cantidad de equilibrio, pues también evidentemente la cantidad disminuirá. El precio de equilibrio es este, porque al fin y al cabo lo que estamos pagando será esto, ¿de acuerdo? Evidentemente esto va para el Estado y esto es lo que reciben los productores, pero al fin y al cabo los consumidores pagan este precio, que es mayor al de equilibrio, y la cantidad es menor. La C, una carga tributaria relativamente superior para la parte del mercado más inelástica, lo hemos comentado. El que tenga la parte más inelástica tendrá que acarrear con una parte mayor del impuesto. Por lo tanto, la correcta sería la D de Dinamarca. El siguiente. El mercado de un bien se caracteriza por las siguientes funciones. Tenemos 10 menos P y P, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 10, 2P, la P es igual a 5. Tenemos que en este caso el precio de equilibrio correspondería a 5, ¿de acuerdo? Si tenemos que el precio de equilibrio es 5, me dice, si el Estado fija un precio máximo de 8, no afecta para nada, ¿de acuerdo? Si el precio máximo es 8, ¿qué ocurrirá? Que nos iríamos al final al precio de equilibrio, no afecta. Si el Estado fija un precio máximo de 8, no afecta. Y entre últimas dos me dice, si marcamos un precio máximo de 2. Si marcamos precio máximo de 2, ¿qué ocurrirá? ¿Qué habrá en este caso? ¿Exceso de oferta o exceso de demanda? Evidentemente tendríamos exceso de demanda, porque a este precio habría más consumidores dispuestos a pagar por ese precio que no productores a vender a dicho precio. Por lo tanto, habría exceso de demanda. La siguiente, la 5. Tenemos un mercado con las distintas funciones también aquí. Demanda y de oferta. Tenemos 40 menos 2P, 40 menos 2P, y tenemos luego 20 más 2P, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me quedaría 4P y 20. Por lo tanto, lo mismo, ¿verdad? P igual a 5 me queda en este caso. Si la P es igual a 5, si planteamos un precio máximo de 2. Si el precio máximo fuese 2, ¿qué ocurriría en este caso? Mirad, vamos a mirar las alternativas. Se genera un exceso de demanda de 8 unidades. Voy a mirar, si el precio es 2, la función de demanda y la función de oferta. En la función de oferta vamos a mirar, si el precio fuese 2, sería 20 más 4 en este caso, que correspondería a 24. Y en la de demanda tendríamos 40 menos 4, ¿verdad? 40 menos 2 por 2, 4. Por lo tanto, 40 menos 4, que sería 36. Esta sería la información correspondiente a la cantidad de demanda. Por lo tanto, el exceso de demanda es de 12 en este caso, ¿verdad? Exceso de demanda es de 12. Y aquí me indicaban que es de 8. La cantidad intercambiada será 30 unidades. No. La intercambiada será 24 unidades, ¿de acuerdo? ¿Por qué 24? Porque a este precio no habrá más productores interesados en vender mayor cantidad. Se ofrecen 6 menos que antes. Tengo que buscar cuál era la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio era 2 por 5 en 10, 40 menos 10, 30. Si estamos ofreciendo 24 y antes ofrecíamos 30. Por lo tanto, la C sería correcta. Y me dice la D, en equilibrio la cantidad demandada supera la oferta en 12. No. En equilibrio la cantidad de oferta y demanda es la misma y era 30, ¿de acuerdo? En equilibrio. La 7. ¿Qué efecto tendrá establecer un impuesto a los productores por unidad vendida? Esto muy importante. La A me dice, si la demanda es muy rígida, recae sobre el consumidor. Esta es cierta. Cuanto más rígida sea la función correspondiente, más recae en esa misma parte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la correcta sería la A en este caso. Y por último tenemos la 10. Me dice, si oferta y demanda de un bien se desplazan hacia la izquierda. Tenemos la función de demanda y la función de oferta. La de demanda a la izquierda pasa a este punto. Del punto 1 pasamos al punto 2. Y luego la de oferta también a la izquierda.
pasamos al punto 3. Aquí el efecto lo he hecho a ojo, entonces, lo que es innegable que del punto 1 al punto 3 la cantidad habrá disminuido y el precio no lo sé, porque depende qué efecto sea mayor, si el de la oferta o el de la demanda. Por lo tanto, cantidad disminuye segurísimo y el precio no lo sabemos. Es decir, que la correcta sería la D de Dinamarca. Y ya para acabar, por favor, la clase de hoy tenéis en la página 33 ejercicios para hacer y página 34 más ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es un ejercicio de impuestos, que a lo mejor es la parte un poco más compleja, que nos puede liar más, y quiero que resolváis, por favor, en la página 34 el ejemplo 2. Haremos este ejemplo, os dejo unos minutos, lo resolvemos y con esto ya finalizaremos la clase de hoy. Unos minutos y todos juntos lo miramos.
Vamos ahora a comentar, por favor, la información correspondiente al ejemplo 2 de la página 34. Aquí tenemos en primer término unas funciones. La función de demanda, que es igual a 10.000 menos 1000p, y la función de oferta, que en este caso corresponde a 1000p, ¿de acuerdo? Y nos preguntan, ¿cuál será el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio? Muy sencillo, ¿verdad? Igualamos las funciones, tenemos 10.000 es igual a 2000p. Por lo tanto, tendremos que 10.000 es igual a 2000p, es decir, que la p es igual a 5. Si la p es igual a 5, yendo aquí o yendo aquí, me es indistinto, tendremos que será 5.000. Este es el precio y la cantidad de equilibrio sin plantear ningún precio mínimo, máximo, ningún impuesto. Seguidamente me dice, el Estado establece un impuesto de 2 euros, determinar los efectos de este sobre el mercado. Precio y cantidad. ¿Cuál será el nuevo precio y cantidad si planteamos un impuesto de 2? Importante. Además de ello, también voy a comentaros sobre quién va a recaer en mayor medida el impuesto. Recordad que para ello teníamos que trabajar la elasticidad. Mirad, la elasticidad demanda. Planteamos en valor absoluto, elasticidad demanda corresponde básicamente a la información correspondiente al numerador, a la pendiente, que la pendiente aquí sería 1000, ¿verdad? Cuando no planteo valor absoluto, que a veces puede ser que no lo plantee, ya se sobreentiende que siempre lo planteo en información correspondiente a valor absoluto, ¿de acuerdo? Pero bueno, aún así, mejor plantearlo. Aquí planteamos 1000, que es la pendiente, por el precio, que es 5, entre la cantidad, que es 5.000, ¿de acuerdo? Esto nos daría evidentemente 1. Si planteamos la de la oferta, sería también la pendiente es 1000 por 5 entre 5.000. Como la rigidez es la misma, pues tenemos elasticidad unitaria en ambos casos, como es la misma rigidez, ¿qué conlleva ello, por favor? Que soportarán el mismo grado la repercusión del impuesto, tanto los consumidores como los productores, ¿de acuerdo? Si hubiera sido una más rígida que la otra, hubiera sido distinto, pero como tienen la misma rigidez, entonces los dos tendrán la misma repercusión del impuesto en ellos, ¿de acuerdo? Consumidores y productores. Me preguntaban por la información de cómo cambiaría el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Cómo cambiaría esa información, por favor? Pues ahora mismo dispondríamos de lo siguiente. Tenemos 10.000 menos el precio de la demanda. Si planteamos que el precio de demanda es igual al precio de la oferta más el impuesto, que es 2, podemos plantear aquí 1000 multiplicado por el precio de la oferta más 2, ¿de acuerdo? Y es igual a 1000 multiplicado por el precio de la oferta. Tenemos esta información. A partir de aquí me quedaría 10.000 menos 2.000, 8.000, 8.000, 1.000 más 1.000, 2.000. 2.000 sería el precio de la oferta. Entonces planteamos 8.000 entre 2.000, 4. 4 correspondería al precio de la oferta, ¿de acuerdo? Teníamos aquí en este caso la demanda, teníamos aquí la oferta y aquí originalmente esto era 5 el precio y 5.000 la cantidad, ¿verdad? En este caso, ¿qué ocurre? Que ahora tenemos que esto es 4 más 2, 6. 6 será el precio de la demanda y 4 será el precio de la oferta, ¿de acuerdo? Básicamente tendríamos algo como esto en este caso. A partir de aquí podríamos buscar cuál es la cantidad de equilibrio. Precio de equilibrio será 6, que es lo que estaremos pagando, ¿verdad? Luego de esos 2 euros o 2 unidades monetarias irán para el Estado. Y luego tenemos la información de la cantidad de equilibrio. Si aquí planteamos que esto es 6 o esto es 4, 1000 por 4, 4000. 10.000 menos 1000 por 6, 6.000. 10.000 menos 6.000, 4.000. Sea como sea, la cantidad de equilibrio sería 4.000 y el precio de equilibrio sería 6.000. Ya que estamos, la recaudación del gobierno, que es esta información, sería 2 multiplicado por 4.000, es decir, 8.000. ¿Y sobre quién recae? Recae en partes iguales. Es más, si hiciésemos la recaudación que corresponde a los consumidores, sería 6 menos 5, 1 por 4.000. 4.000.
Y lo que recae sobre los productores, 5 menos 4, 1 por 4.000. 1 por 4.000, 4.000. Si sumamos ambos, serían 8.000, que es la recaudación global del Estado. Con esto planteamos la información, el D es representar gráficamente la situación. Si queréis, podéis buscar el excedente del consumidor, el excedente del productor y la pérdida y recuperar la eficiencia, planteadlo si queréis e intentar resolverlo, y cualquier duda que tengáis, por favor, comentádmela, ¿de acuerdo? Os digo, ya que estamos, que cuando he hecho referencia a la página 31, a las elasticidades, he comentado que fuese mayor o menor que 1. Quiere decir que nadie se despiste con ello, ¿de acuerdo? Cuando en la página 31 hablaba de elasticidad-demanda entre elasticidad-oferta, muy importante. Estábamos trabajando siempre bajo la concepción que eso sea valor absoluto, ¿de acuerdo? No lo he indicado, pero que tengáis en consideración que aquí trabajábamos en valor absoluto, mayor a 1 o menor a 1, porque si no fuese valor absoluto, siempre sería negativo, ¿de acuerdo? Entonces, lo estaba planteando bajo el concepto de tener elasticidad, demanda, oferta, pero planteada en valor absoluto, ¿de acuerdo? Aunque no lo hubiese indicado, en la página 31 los dos puntos blanquecinos primeros hacen referencia a elasticidad-demanda planteada en valor absoluto. Os quería comentar que nadie lo dude ni se confunda con ello. Lo dejamos por aquí hoy. En la siguiente clase ya planteamos información correspondiente a macroeconomía. Con esto finalizamos lo que es el primer parcial, que es toda la información de microeconomía. Y repito, en la siguiente ya comentaremos la información del segundo parcial, que sería la información correspondiente a macroeconomía, básicamente las magnitudes macroeconómicas. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.